Mi nombre es Ana María Zapata Potina, soy médica especialista en medicina forense de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y actualmente hago parte del equipo de trabajo del Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro. Bueno, mi nombre es Aníbal Navarro Escobar, médico especialista en medicina forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación, de los colegios, las escuelas, también en esos ámbitos de instituciones de educación superior. Primero que todo, agradecerles que se encuentren en este espacio en donde vamos a estar tocando este tema que cada día se habla más, pero que hay ciertos vacíos de qué es, no es, dónde acudir. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana María Zapata. Hola, doctora Ana María. Hola doctor, ¿cómo está? Es un gusto también estar acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, la doctora Ana María Zapata, médico especialista en medicina forense, parte de nuestro equipo en el Centro de Especialistas Forenses. Quien les habla, Aníbal Navarro, médico especialista en medicina forense. Bueno, doctora, tú que has tomado muchos diplomados, mucha educación sobre el tema de violencias de género, ¿cómo podemos definir en palabras sencillas, entendibles, para un profesor, una profesora, un estudiante, un coordinador, un rector, la violencia de género? Sí, pienso que también para empezar a hablar de la violencia de género como tal, debemos primero esclarecer qué es género y qué es sexo, porque puede que muchas personas sí lo tengan interiorizado, tengan todo el conocimiento, pero puede que muchas otras no. En el caso del género, estos son un conjunto de atributos que son simbólicos, son sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales que se le asignan a una persona dependiendo de su sexo. Entonces también podríamos resumirnos en que es una construcción social, cultural, que supone que nos va a indicar qué implica ser una mujer o ser un hombre en un contexto social o histórico determinado. En cambio, cuando hablamos netamente del sexo, pues es finalmente las características biológicas con las que cada uno vamos a nacer, es decir, características genéticas, hormonales, anatómicas y las fisiológicas, pues que nos van a determinar si somos hombres o mujeres. En el momento en que también vamos a hablar de la violencia de género, tenemos que tener muy claro qué es lo que está motivando esta violencia para poder claramente entender el tema de género y ligarla como tal. Entonces, como les decía, el género, pues son unas construcciones sociales, unas reglas que la sociedad nos ha creado que define que es un hombre y una mujer, incluso desde antes de nacer como tal. Entonces, muchas veces estas características, pues la sociedad, las personas como tal, van a esperar un comportamiento determinado. Entonces, incluso desde el momento en que una mujer está en embarazo, ya cuando le dicen en la ecografía qué va a ser, si niño o niña, inmediatamente se empieza a plantear en todo ese núcleo familiar cómo va a ser el cuarto, cómo la van a vestir, con qué colores van a elegir, porque incluso hasta esos detalles más mínimos se tienen en cuenta en esta parte. Entonces, precisamente como la sociedad ya está esperando en estos casos una reacción, unos comportamientos, entonces va a ser mucho más difícil. Que les quiero poner un ejemplo muy fácil para que se pueda entender en qué se basa también esta violencia de género. Entonces, en este caso podemos poner el ejemplo de las mujeres trans que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, ya teniendo claro cuáles son los roles que deben de cumplir un hombre y una mujer,
entremos a analizar qué roles, por ejemplo, o qué reglas viola una mujer trans. Sabemos que esta mujer trans nació como un hombre, ¿sí? Pero su identidad de género no es de hombre, es de una mujer porque ella se considera a sí misma como una mujer y allí ya violó una regla que ya impuso la sociedad, ¿sí? También la expresión de género, es decir, cómo se va a mostrar ante la sociedad, pues entonces se espera que sea en masculino, ¿no? Su expresión de género, pero resulta que se muestra como una mujer, se expresa en femenino. La orientación sexual puede ser cualquiera de las dos, heterosexual o homosexual, y en cualquiera de los dos casos, pues ya se está rompiendo otra regla de género, se salió obviamente de la norma, y solamente por esto esta mujer trans va a ser sometida toda la vida a una discriminación, a violencia, e incluso estadísticamente las mujeres trans sobreviven menos tiempo o tienen, sí, una sobrevida menor eh, que cualquier mujer u hombre normal. Entonces, finalmente, esta violencia basada en género, eh, como siempre nos han explicado y como se tiene la creencia también de que género es mujer, no, el género abarca muchas cosas, incluso niños, niñas, hombres, mujeres, también adultos mayores y la comunidad LGTBIQ. Entonces la violencia de género está basada, para que sea más claro en este caso, en el caso de las mujeres, en el hecho de que es mujer. Así se define la violencia de género. Listo, listo, súper bien. Espero que todos hayamos entendido, tengamos clarísimo de qué es sexo, porque a veces vemos en muchos formularios que dice género, hombre o mujer, ¿cierto? Eso es un error, ¿ya? Recordemos, una cosa es como usted anatómicamente está conformado, que es el sexo, y otra cosa es el papel que desempeña en esa sociedad. Hablemos para el caso colombiano puntualmente y retrocedamos unas generaciones, tatarabuelo, bisabuelas, abuelas. ¿Quién manejaba el dinero? El hombre. Decidía qué se comía, cómo se vestían, en qué se utilizaba el dinero, ¿cierto? Pero hay ciertas, y uno aquí en Colombia lo encuentra, ciertas familias muy puntuales o ciertas comunidades, hombre produce, mujer maneja el dinero, muy particular. Y de hecho, uno mira que en ciertas culturas en el mundo, quien lidera y toma decisiones, por eso hay los patriarcados, los matriarcados, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca? Que haya una igualdad en tomas de decisiones, en manejos de muchas cosas, del hogar, del dinero, del rol que juegan, ¿ya? En algunos sitios, y creo que todos los hemos visto, está mal visto que el hombre cocine, ¿cierto? Si uno retrocede un poco, los abuelos de uno y el papá cocinaron, o sea, no sabían porque pues eso no era función de hombres, ¿cierto? Y ha ido cambiando. Entonces, esto para que comencemos a mirar que hablar de violencias de género es en unos contextos específicos, ¿listo? Porque uno podemos Exactamente. ir a otro lugar del mundo, en Asia, y ellos dicen, sí, está el rol femenino, masculino y un tercero, que es un intermedio, ¿cierto? O una combinación de los dos. Y, de hecho, tienen cierta posición, cierto estatus. Bueno, entonces, para tenerlo en cuenta. Para el caso específico de los docentes, hombres y mujeres, uno comienza a mirar que hay ciertas violencias que se ejercen por la edad, ¿ya? Hacia los profesores que ya tienen sus años, ¿ya? Que están por encima de los 50 años y han ido perdiendo la voz, tienen limitación visual y los cogen, como se dice, de recocha, de bullying, o los comienzan a marginar, que es el profesor sordo, y entonces se le comienzan a burlar los compañeros docentes del mismo gremio, y tras de eso, pues eso da ánimo y comienzan a ser objeto de burlas por parte de los alumnos. ¿Qué opinas de esa parte? ¿Cómo lo podríamos encajar? Porque es que aquí a veces se tiende a minimizar las cosas o maximizarlas, depende de cada caso.
hay casos que dicen, no, es que eso es, pues sí, es una burlita, ¿ya? No pasa nada. Y en otros casos uno mira que hay cosas que son tan serias y pueden ser unas lesiones o unas afectaciones psicológicas y lo pasan como, no, eso no es nada, porque pues, es que el niño está desarrollándose. Uno dice, no, igual hay un daño, ¿cierto? Inclusive en otras vemos que ya hay un tema de una discriminación muy, muy fuerte, inclusive con lesiones, ¿ya? Y comienzan a maltratar a estos profesores que son mayores. Exactamente, precisamente eso hace hace parte de las vulnerabilidades que puede tener cada persona justamente en estos casos de violencia de género, ¿sí? No es solamente porque eres mujer o porque eres hombre, sino que también se tienen que empezar a mirar qué otros factores o vulnerabilidades tiene. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la profesora que ya está mucho mayor, que de pronto ha perdido su audición, aparte de que es mujer, que es su primer factor de riesgo, también tenemos que ha perdido la audición, es otra vulnerabilidad que se va sumando y precisamente esto es lo que hace que cuando hay esa asimetría, es decir, una persona que no tiene estas vulnerabilidades, en este caso supongo que son también los estudiantes, porque también se presentan estos casos como lo estamos hablando, entonces precisamente se aprovechan y esto hace que se someta y que se vulnere aún más a estas personas. Entonces, aparte de tener en cuenta esas vulnerabilidades, como también hablábamos, no es que uno sea un caso más leve o uno sea un caso más fuerte, porque finalmente lo que se evidencia también en las violencias de género en general, a quien vaya dirigida, es que inicialmente puede empezar muy leve y estas violencias siempre van a ir escalando precisamente porque no se están tomando acciones o no se está haciendo nada en el momento en el que consideramos muchos que pueden ser leves. Entonces, en cualquier caso que se presente de bullying, así lo consideremos leve y obviamente si es grave, siempre se debe tomar acción de diferentes formas precisamente para evitar que esto pueda escalar y pueda tener unas secuelas o daños irreparables justamente en las personas que la están sufriendo en ese momento. Sí, bueno, esto tiene bastante, cada caso debe ser analizado en particular porque esto tiene muchas variables que pueden hacer que una persona esté más en mayor riesgo o se vea más afectada ante este tipo de violencia. Lo otro viene, y es una situación particular que se viene presentando ahora con las nuevas docentes que vienen ingresando, que por lo general han terminado o acaban de terminar su universidad y son incorporadas a las plantas de docentes de los colegios, las escuelas, las instituciones de educación superior. Y pues no falta el coordinador o llamémoslo el líder del grupo que termina aprovechándose de su posición. Y aquí también hay que ser claro, así como existen buenos líderes, no falta el gamín abusador que hay en esto, en toda parte, o sea, simplemente por estadística va a haber un número X de personas que se aprovechan de esa posición para comenzar a acosar sexualmente a las profesoras o los profesores o los estudiantes que están adolescentes o preadolescentes. Y esto, o sea, eso es lo que creo que todos hoy en día se habla mucho del tema sexual, pero a veces queda en una zona gris todo el tema de qué tanto es violencia sexual y qué tanto no, ¿cierto? Exactamente, o sea, justamente con el tema que estamos tratando de que vienen estas profesoras nuevas, están recién graduadas, obviamente están en un periodo de prueba, se esforzaron mucho para llegar a este lugar y pueden haber precisamente esas figuras de poder, que puede ser el coordinador, puede ser cualquier persona que esté un poco más arriba,
de la docente o del docente en este caso, que se va a aprovechar justamente de esa posición. Entonces también debemos de estar muy alerta. Obviamente, digamos, hay diferentes tipos de violencia. Puede ser con la verbal, digamos, a estas profesoras o profesores que son nuevos, se nota la diferencia en cuanto al trato, menos respetuoso o más informal en cuanto a los otros docentes, digamos, que ya llevan muchísimo más tiempo. Entonces ahí ya se está configurando una violencia de género. También el hecho de imponer en algún tipo de reunión o algún encuentro que se tenga que tener, verse en la obligación de pronto de utilizar prendas de vestir con las cuales estos docentes o las docentes no se sientan cómodos o cómodas simplemente para complacer de alguna manera a esa persona que está superior, también va a configurar una violencia de género en este caso. Sí, y se vienen presentando, de hecho, una cosa es comenzar a acosar y a decirle, venga vestida de tal manera, ¿ya? La espero para que hablemos y que comience esos manoseos, ¿ya? Y se comienzan a ver casos de, o sea, te voy a calificar mal, te voy a reportar mal si no accedes a tener relaciones sexuales, o no haces esto o no haces aquello, ¿ya? Esas son formas de violencia que no pueden ser toleradas de ninguna forma. ¿Listo? Lo otro que se viene presentando es con la comunidad LGTBI. Ya hablamos del sexo, del género, orientación sexual, ¿cierto? Y creo que ahí la cosa a veces se comienza a confundir porque podemos tener una persona que nace con sus genitales masculinos, ser de sexo hombre, que le gusta vestirse como mujer, pero ejerce su rol de hombre. De hecho, lo hemos visto y a veces eso confunde a muchas personas sexo, rol, orientación, ¿cierto? Entonces, una cosa es como anatómicamente está, otra cómo se viste y otra cómo se comporta en su sexualidad. Y de hecho, he visto algunos casos y dicen, no, soy hombre, he visto como mujer, pero soy heterosexual, me gustan las mujeres. Entonces, mire que comienza. Y ahí sí que vienen unas discriminaciones muy fuertes. ¿Cierto, doctora Ana María? Y entonces se viene discriminando a los estudiantes, se viene discriminando al compañero o compañera docente, porque no entienden que esto en temas de toda la parte de sexualidad y todo el tema de género es bastante amplio, bastante variado, ¿no? Y se comienza a discriminar o se comienza a marginar. Y ya tenemos varios casos aquí en Colombia, no varios, son muchos, en donde han sido condenados a nivel civil colegios, a nivel administrativo, secretarías de salud, colegios y docentes, coordinadores, rectores, porque de cierta manera han realizado esas violencias o han permitido que se realice la violencia. O sea, básicamente se hicieron los que no vieron nada y terminaron, hemos tenido casos en los cuales han terminado con personas lesionadas o muertas, suicidándose, y cuando se comienza a reconstruir todo, se encuentra que había muchos signos de alerta y los omitió todo el mundo. Los omitió el profesor, los omitió el coordinador, los omitió el rector. Exactamente, este tema, a pesar de que, o sea, sí, puede ser un poco complejo al principio, tener claridad en los conceptos, también es importante que se conozcan, que se tengan claros y que se eduque sobre el tema precisamente como una medida de prevención de este tipo de violencia, porque desde el mismo desconocimiento podemos llegar a vulnerar demasiados derechos. El hecho de que se eduque sobre el tema de género, sobre las diferentes identidades sexuales que pueden tener las personas, no necesariamente como se escucha en muchas partes quiere decir que se van a volver homosexuales los niños o que vamos a tratar de cambiar su identidad de género, porque eso también se ha escuchado, sino que se tiene que tener precisamente ese conocimiento para crear a unas personas que finalmente sean más tolerantes
ante esto y se puedan respetar entre ellos y que esto no se convierta en un factor de bullying que pueda afectar psicológicamente a estudiantes, porque incluso también con docentes, los mismos estudiantes les pueden hacer bullying por su condición o gustos o preferencias sexuales o porque no están siguiendo una masculinidad como debería ser, sino que es otro tipo de masculinidad. Entonces, realmente evitar estos casos que, como lo dice el doctor, son muchos, que pueden terminar incluso en suicidio, porque también entra a jugar una parte importante, no solamente no sabemos qué hay detrás de todas estas personas, sean estudiantes, sean docentes, cómo también pueden estar siendo vulnerados en sus hogares, si de pronto allá ellos sí pudieron contar cómo se sienten, si tienen una buena red de apoyo. Entonces, de pronto para muchas personas puede ser algo insignificante, pero la persona que lo está viviendo puede ser lo más importante que le está pasando en ese momento porque ese tema tiene una prioridad para ellos. Entonces, eso también es una de las maneras de prevenir a través del conocimiento. Sí, bueno, y para ir cerrando, la gran pregunta, porque es que aquí en Colombia no, en el mundo, se ha planteado esto desde un punto netamente teórico, ¿ya? Pero el tema y el gran reto que se presenta con estos casos es ¿y cómo se documenta? ¿Cómo llevamos? Porque los jueces finalmente deben de tomar decisiones con evidencias. No quiere decir que todas las evidencias son tangibles, palpables. Ideal que pues, haya un video, una grabación, ¿cierto? Que diga, bueno, esto es indiscutible lo que ha pasado aquí. Pero en muchos casos de estos pasa y cuando la persona ya se da cuenta, ya ha sucedido pues todo un evento de agresión sexual, de discriminación o inclusive de lesiones físicas y que terminan siendo parte de una violencia de género. Estos casos, cuando una persona, doctora Ana María, sospecha no, cree que está siendo parte de una violencia de género, ¿cuál debería ser como ese primer toco la campana porque aquí algo está sucediendo y está mal? Sí, realmente cuando se sospecha que o sea, propiamente se está sufriendo de eso o se tiene el conocimiento de este tipo de violencia en cualquier caso, no se debe hacer caso omiso. En el caso de las instituciones de educación, pues se debe pasar un reporte de lo que se está evidenciando. Obviamente a los superiores se debe brindar un apoyo psicológico tanto a la presunta víctima como a los presuntos o el presunto agresor. En estos casos, no entrar a juzgar, a reprender, porque finalmente ese no es el papel que debemos cumplir. Hay que dejar también que los expertos en estos temas sean quienes hagan ese tipo de intervención, pero se debe notificar también a las autoridades y a los padres de familia en estos casos la situación que se está presentando, por más insignificante que a nosotros nos pueda parecer, puede hacer el cambio como tal. Cuando también se van a abordar nosotros desde el centro de especialistas forenses, se tiene que hacer un abordaje multidisciplinario de estos casos y se tiene que siempre, todo el tiempo, aplicar la perspectiva de género, en la cual tenemos que tener en cuenta quién es la presunta víctima, como venimos hablando, qué vulnerabilidades tiene esta persona, también quién es el presunto agresor, que no siempre va a ser un hombre, porque la violencia de género no solo está dirigida a mujeres. Entonces también cuál es demostrar cuál es la simetría que se está presentando en este caso. Y por último, sí se tiene que notificar a las autoridades precisamente para empezar a cortar con esta cadena, porque al no hacerlo también podemos estar dando el mensaje equivocado a estos presuntos agresores de que no va a pasar nada si yo insulto, me burlo
de cualquier cosa sobre otra persona y finalmente no va a haber ninguna represalia, lo que va a permitir que esos patrones se repitan. Sí, y mira que hay casos de estos particulares que nos ha tocado manejar desde el Centro de Especialistas Forenses, en los cuales llaman desesperadas las personas, hombres, mujeres, jovencitos, abuelos, diciendo, ¿qué hago? Es que mire, he ido y no me reciben una denuncia, ¿ya? Básicamente, de hecho, una vez escuché un caso y me lo comentaba por teléfono, decía, fui allá y lo único que hicieron fue burlarse, o sea, se me burlaron y, o sea, me discriminaron porque era gay. Y entonces yo decía, oiga, bárbaro que este tipo de cosas pase y no se tenga claro por parte de quienes deben de iniciar investigaciones cómo se debe proceder. Y no solo en este tema, en muchísimos. Me llamó Exactamente. me llamó Así, un gran abogado para comentarme un caso en donde le envenenaron los perros en la finca y dice, oye, si esto me pasa a mí, que soy abogado, que se mueve en un nivel altísimo, dijo, fui a denunciar y me dijeron, eso es un conflicto entre vecinos, aquí qué le vamos a decir, fueron 2 perros que se murieron, o 3, no más. Y él decía, ¿qué hago? Y decía, ¿y a quién busco? Dijo, la primera persona que me cruzó por la cabeza fue Aníbal, tú, porque tú eres que te mueves en el mundo forense y sabes de eso. Yo sé que tú te dedicas a humanos, pero esto es medicina veterinaria, ¿qué puedo hacer? Le dije, claro, toca hacer esto y esto y el paso. No se tenía conocimiento. Entonces, terminó agredido por su vecino y doblemente agredido cuando se acercó a buscar ayuda. En violencias de género no es raro. De hecho, suele ser bastante frecuente, ¿cierto? sí, sí, doctor, precisamente también, aparte de que ya se ejerce una violencia por parte de otra persona en la presunta víctima, pues también se tiene que hay una violencia estatal, hay una violencia institucional, incluso no solamente que no se reciba la denuncia, sino que también no los atienden, por ejemplo, en urgencias, cuando algo pasa. Y algo que sí he visto que se tiende a minimizar demasiado es justamente cuando los hombres son quienes van a hacer las denuncias, como lo acaba de decir el doctor. Simplemente se le resta importancia, se piensa que se trata de unas lesiones personales, que allí no hay ninguna violencia de género, no se hace un enfoque de género en estos casos. Entonces también eso va a hacer que se normalice todo este tipo de situaciones. Sí, de hecho hay casos en los que nos ha tocado, junto con los abogados representantes de víctimas, orientar todo el proceso y todo arranca por una consulta acá en el Centro de Especialistas Forenses, donde les decimos, bueno, hay 2 opciones. Una, continuar por la parte pública, pero hacerlo de esta manera, este paso a paso, o hacerlo desde lo privado. Todo es mucho más corto, más compacto, reuniones de trabajo, corto en cuanto a tiempo, porque fácilmente a veces se pide una valoración de psicología o psiquiatría forense con el Estado y tenemos casos y de hecho tenemos, ¿cuánto puede durar? 3 meses, 6 meses. No, incluso puede durar más de un año o Es simplemente no se vergonzoso, hace. O es sea, vergonzoso ujú. que tenga que pasar una víctima, esperar o que llegue y, fue cancelada, qué pena, venga la próxima. ¿No? De hecho, ahora estamos valorando un caso, es una profesional del derecho, una abogada, y dijo, venga, yo vengo a que me valoren por psicología forense, porque allá está tardando mucho tiempo. 2, mi expareja tiene unas relaciones bastante grandes junto con su familia, y dijo, pues, básicamente tuve que salir también, inclusive del departamento, porque, o sea, cero garantías en este tema. Sí. Entonces, Incluso esto se puede llega al final del proceso, se llega al final del proceso y ni siquiera tienen la valoración. Entonces, Sí, esto le puede suceder a cualquier persona, ¿ya? De hecho, nosotros hacemos informes periciales, asesorías, consultas para orientar. Todo arranca con una consulta, escuchando el problema, orientándolo, qué se puede hacer, cómo se puede documentar. Entonces, estamos para servirles acá en el Centro de Especialistas Forenses.